Ha sido una mañana de bendición. Hasta ahora el servicio que ha preparado el Señor para nosotros ha sido muy especial. Cada uno de los colaboradores desde su casa se conecta a esta transmisión para poder guiar la liturgia de este servicio y poder nosotros, puestos de acuerdo desde cada punto donde nos encontremos, seguir adorando el nombre de Dios y seguir creciendo, que es lo más importante. Ahora hemos llegado a un momento trascendental en el servicio, en el culto de esta mañana, en la reunión de esta mañana. Y es la palabra. Hemos estado hablando sobre un tema que el Señor ha traído en esta temporada, en este tiempo particular, para que nosotros entendamos el rigor que tiene el descansar, el reposar en diferentes dimensiones. Así que te invito que ahí donde tú estás, tomes toda la concentración posible, centres todos tus sentidos a esta transmisión y prepares tu corazón para recibir el mensaje que viene hoy de parte de Dios. El día de hoy hablaremos del descanso o el cansancio espiritual. Así que te pido que te pongas muy cómodo, te pido que pongas tu Biblia a mano, te pido que invites a tus familiares a que reciban este mensaje el día de hoy y invitemos al Señor a tomar el control de esta palabra. Amén. Vamos a orar brevemente. Amado Dios, en este momento te doy gracias. Gracias por el tiempo de la adoración que estuvo maravillosa, por el tiempo del compartir entre los hermanos y ahora el tiempo, Señor Jesús, de la palabra. Te pedimos que seas tú tomando el control de cada letra, de cada palabra, de cada versículo que vamos a compartir en la mañana de hoy. Te pido, Señor Jesús, que seas tú guiándome, Señor, como instrumento tuyo para hablar a tu pueblo y sea tu pueblo abriendo su corazón y su espíritu a recibir todo, absolutamente todo lo que venga de ti. Reprendo, Señor Jesús, la confusión, reprendo el estupor, reprendo todo lo que quiera venir a robar la buena semilla de la palabra. Y declaro, Señor, que esta predicación llega a los corazones, Señor, de los que están acá conectados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos hablado de la necesidad del descanso, de tomarse un break de cada una de las dimensiones que componen al ser humano. En la primera semana, el pastor hablaba de lo importante que es el descanso, de lo trascendental que viene a ser el descanso en el contexto bíblico. El Señor ministraba durante esa primera semana dos cosas principales. Una, que el descanso es un mandamiento y los mandamientos se cumplen. Nosotros, a veces por la dinámica del día a día, por negligencia, por diferentes razones, terminamos relegando y demandando a nuestros cuerpos mucho más de lo que pueden dar. Y nos olvidamos de que el descanso es un mandamiento. El pastor, recuerdo esa primera semana, compartía en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Durante esa primera semana también hablaba el pastor que Dios mueve las circunstancias y está en el deseo del corazón de Dios el que tú descanses. Entonces, en esa primera semana hablábamos del descanso, del mandamiento del descanso y de la disposición que hay en Dios para que tú descanses. Luego, la semana siguiente, estuvimos hablando un poco sobre cómo el cansancio puede afectarte, el cuerpo puede poner al límite tu cuerpo. Cuando tú no descansas como debe ser, tu cuerpo empieza a flaquear, tu cuerpo empieza a alterarse, a rebelarse y eso incide directamente en tus relaciones, incide directamente en tu rendimiento en el trabajo, incide directamente en tu salud. El pastor compartía en esa segunda semana un poco sobre Elías y el impacto que tuvo el agotamiento en su cuerpo y cómo Dios movió las circunstancias para que Elías se pudiera tomar un break. Elías fue alimentado directamente por la voluntad y el mover poderoso de Dios. Y el pastor compartía en esa segunda semana que tú necesitas tomarte un break y Dios te va a ayudar para eso. Solo tienes que confiar y tener fe en ello. Avanzando un poco en este breve resumen que estoy dando respecto a este maravilloso tema, y lo digo maravilloso porque de verdad Dios
a mí me ha hablado primeramente, y espero que a ti también te esté hablando. Dios ha movido cada tema, cada ejemplo bíblico, cada ilustración para que tú entiendas un único fin, de que tienes que estar descansado en cuerpo, mente y espíritu. La semana pasada hablábamos acerca de Jonás y cómo su cansancio mental lo llevó a alejarse de su propósito espiritual y cómo Dios ordenó las circunstancias y Dios estaba a favor de que Jonás descansara. Y hoy quiero recalcarlo por tercera vez en este resumen. Dios quiere que descanses. Durante esta semana vamos a hablar de un contexto bíblico del Nuevo Testamento en el que nosotros necesitamos aterrizar y entender los roles que jugamos nosotros en la vida como cristianos, la posición que nosotros elegimos tomar en el día a día en la iglesia y cómo eso incide en nuestra salud espiritual. Vamos a hablar específicamente sobre el agotamiento espiritual. Si estás tomando nota, te invito a que escribas que este es el título de esta predicación el día de hoy de la serie. El cansancio espiritual, elegir la mejor parte. Y nos vamos a centrar directamente en el capítulo 10 de Lucas. Pero quiero llevarlos un poco a reflexionar sobre cómo es nuestra dinámica cuando nosotros estamos en la iglesia. Cuando nosotros asistimos constantemente a la iglesia, profesamos nuestra fe y nos reunimos a adorar a Dios, hay gente que se sienta, adora a Dios, recibe la palabra, pero hay otros que sirven. Y hay una dinámica entre los que hacen las actividades ministeriales, predicar, tocar un instrumento, esos son actividades ministeriales, es diferente a ministerios. Y hay gente que es como beneficiario de esas actividades ministeriales. Esto no ha cambiado mucho desde la iglesia primitiva. Esto no ha cambiado mucho desde que nosotros decidimos creer en Cristo y nos relacionamos con Cristo. Y la historia que vamos a tomar como contexto para la predicación de hoy gira en torno a esa dinámica. Quiero leer primero esa historia para luego nosotros ir avanzando juntos en las divisiones de esta predicación y podamos entender lo importante de elegir un rol u otro y cuáles son las consecuencias cuando nosotros nos entregamos a la vida ministerial a un punto que nos agotamos, nos vaciamos espiritualmente y eso empieza a tener y a traer consecuencias sobre nuestra devoción y nuestra vida en Cristo. Vamos a hablar sobre la historia de María y Marta. Este contexto bíblico es una historia muy común que la hemos escuchado muchas veces y la voluntad de Dios en esta mañana es que tú puedas entender o tener una mirada diferente acerca de esta breve historia. Esta predicación viene para hacerte ver a ti lo importante que es tu rol en la iglesia, ya sea que seas una María o que seas una Marta. Entonces, vamos a leer juntos. Dice la Biblia en el capítulo 10, versículo 38 del libro de Lucas, dice: aconteció que yendo de camino, entró a una aldea. Jesús iba yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesús estaba en el pic de su ministerio, estaba recorriendo la tierra, predicando el evangelio, haciendo ministración, dando libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. Y dice la Biblia en el versículo 38 que Jesús se detuvo en una aldea y pasó a la casa de una mujer que se llamaba Marta. Y ésta lo recibió. Dice el versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Dice el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y anote esa primera palabra por ahí. Se preocupaba con muchos quehaceres. La cual, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta estaba en una situación
primero de agotamiento físico, porque estaba, dice la Biblia, que estaba preocupada por muchos quehaceres. Entonces muchos quehaceres implican una cierta demanda física, un cierto agotamiento físico. Pero además, Marta estaba preocupada, tenía otra dimensión del cansancio, que era el cansancio mental. Alguien preocupado se va a gastar mentalmente, eso lo sabemos todos, y va a empezar a dar señas de ese agotamiento. Entonces vemos que Marta tiene dos de las dimensiones del cansancio que hemos hablado las semanas anteriores, porque tiene muchos quehaceres, está obviamente cansada físicamente y además está preocupada, está afanada. Entonces dice que ella, a raíz de ese afán, le dice al Señor: no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Yo me imagino el contexto. Jesús no paraba de enseñar, Jesús enseñaba con su presencia y María eligió estar pendiente a la presencia de Jesús. Dice el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Jesús, en su dimensión de Dios omnisciente, logra ver en el interior de Marta y algo que también era palpable, era evidente, que estaba afanada y turbada. La Biblia hace una separación del estado de ánimo que tenía Marta. Una persona afanada es que está demandando mucho a su cuerpo o a su mente. Pero una persona turbada quiere decir que el término turbado representa una forma de preocupación, pero llegando a ser tormento. Dice que Marta no solamente estaba agotada física y mentalmente, sino que además estaba turbada. Jesús, a través de su ojo de Dios, logra ver la condición espiritual de Marta y logra entender esta palabra, y la Biblia lo señala como turbada. Imagínense, ¿qué es una persona turbada? Una persona turbada es alguien que está lidiando y cargando con muchos tormentos. ¿Te has sentido turbado últimamente? ¿Has sentido que los quehaceres más las preocupaciones, más el agotamiento físico, más la pandemia, más la economía, la suma de todo eso te han turbado, te han atormentado? ¿Has sentido que estás perdiendo el sueño o que te cuesta dormir? ¿Te has sentido ansioso, frustrado, con mal ánimo, airado? Y ahora voy con las dimensiones espirituales. Quiero acercarme y imaginar que te estoy mirando a los ojos y preguntarte: ¿has sentido que te faltan ganas para orar o que estás tan cansado que no puedes sostener una oración no suficientemente larga delante de la presencia de Dios? ¿Has sentido que estás tan agotado que lees el proverbio del día o lees un capítulo de la Biblia como para cumplir, porque tu cuerpo, tu mente no dan para más? ¿Has sentido que necesitas urgente que las iglesias abran porque necesitas reencontrarte con el Señor, necesitas venir a la presencia del Señor? ¿Lo has sentido? El Señor lo sabe. Y esta serie, esta predicación, y la cerramos con este tema, es porque el Señor está entendiendo tu carga, está entendiendo tu demanda, y el Señor ha escaneado tu espíritu y sabe la demanda espiritual que has tenido en el último tiempo, y Él quiere y va a ordenar las circunstancias para que tú tomes un break. Y ese break no depende de la iglesia, ese break no depende de todas las actividades que tú estés ejecutando. Ese break depende de ti, del momento en que tú decidas romper con el cansancio, decidas romper con el agotamiento, decidas romper con las preocupaciones y te entregues a Dios. Dios necesita que tú te entregues. Y te entregues, lo puedes hacer. A mí se me hace muy fácil
derrumbarme en la presencia de Dios con ciertas canciones particulares que a mí me tocan el espíritu, tocan mi oído, y yo simplemente no me puedo contener en la presencia de Dios. Yo te invito en esta mañana a que tú elijas la mejor parte, porque dice la Biblia en el versículo 42. Leo el 41 nuevamente. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y ¿qué? Turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas dice Jesús? Preocupaciones, finanzas, salud, pandemia. Dice Jesús, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muchas veces nosotros teníamos la iglesia abierta, las puertas abiertas de la iglesia para congregarnos, reunirnos, y más de una vez faltamos. Y quizás me estoy excediendo en cuanto a juicio, pero es mi deber como maestro de la palabra, como servidor de Cristo, exponer esto. Muchas veces faltaste al servicio pudiendo ir. Muchas veces dejaste de congregarte, incluso en tu corazón decidiste alejarte de la iglesia y ahora anhelas ese calor que te da Cristo, ese calor que te dan los hermanos, ese calor que te da la comunidad. Quizás en aquel momento no entendías que esa era la mejor parte. Pero en esta mañana el Señor te dice que elijas la mejor parte. Solo una cosa es necesaria. María la había escogido y no le será quitada. Y solo una cosa es necesaria, que tú centres y lleves tu centro espiritual a Dios. Empieza a orar si no estás orando. Empieza a leer la palabra si sientes que tienes tiempo que no la lees, que no la estudias, que no la escudriñas a fondo. Pregunta a los hermanos, relaciónate. Ten un momento de verdadera devoción, escucha alabanza, escucha adoración. Oblígate a centrar tu espíritu en la presencia de Dios. Ya basta de estar agotado físicamente, mentalmente y también espiritualmente. Y perdone, hermano, mi tono, pero yo creo que no lo puedo manejar de otra manera, porque es lo que el Señor me está guiando a que hable. Yo había preparado, si ustedes ven mi bosquejo, había preparado una cosa muy diferente. Pero el Señor hoy te está diciendo que te tomes un break. Y la primera semana te dijo que era un mandamiento. La segunda semana te dijo que Él te iba a ayudar a tomarte el break. La tercera semana te dijo que evitaras un susto para descansar. Y esta semana el Señor te lo demanda como un deber espiritual. ¿Sabes por qué? Porque si tú no eliges la mejor parte, todas las demás áreas van a caer en crisis. Si tú espiritualmente flaqueas y caes, todas las demás áreas van a caer en crisis, porque si tú no estás lleno espiritualmente, tu cuerpo no va a responder, tu mente no va a responder, porque la fuente que te llena de vida, la fuente que te impulsa a mover es Cristo. Y ese Cristo, si tu espíritu no está conectado con Él, no puede mover la maquinaria. Y esa es la invitación en esta mañana. Avanzando en lo que es el tema de hoy, siguiendo con esto, vamos a hablar de la primera dimensión. Vamos a hablar primero de la peor parte de nosotros como cristianos. Dice Lucas capítulo 10, versículo 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas. Eso es lo que representa la Biblia, que es la peor parte. Cuando nosotros estamos muy activos en la iglesia, estamos muy activos secularmente y tenemos muchas actividades. No, es que yo estoy bien espiritualmente porque yo igual enseño en la iglesia. Yo estoy bien espiritualmente porque yo le enseño a los niños, yo toco, yo recibo a los hermanos, yo participo en la oración, en la recolección de las ofrendas, recojo la silla, arreglo el techo, limpio los baños. Hermano, vuelvo y repito, esas son actividades ministeriales y que son valiosas y que en cierto modo te conectan con la vida cristiana, pero la mejor parte a veces queda en segundo lugar.
¿Cuáles son las cosas de la peor parte que nosotros decidimos elegir? El desgaste ministerial, cuando tienes muchas actividades ministeriales y te cansas y te agotas porque pasas mucho más tiempo trabajando para Cristo, que igual está bien, lo repito, pero pasas poco tiempo llenándote, recibiendo. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Y esto es una exhortación para el team ministerial de la iglesia, y me perdonan que ha tenido que ser con menos rigor. Pero ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una administración de líderes, de ministros? Y a ti que estás en tu casa, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste, aun cuando la iglesia estuviera cerrada? ¿Cuándo fue la última vez que leíste y estudiaste la palabra realmente? Que te pusiste el propósito de leer y estudiar un libro de la Biblia, o estudiar un libro pero que esté inspirado por Dios. ¿Cuándo fue la última vez que entraste en oración para que Dios hiciera un milagro en algo? Y cuando digo entraste en oración, no digo conectarte los miércoles al Zoom de oración, que igual les hago la invitación porque es parte de llenarse espiritualmente. Se comparte palabra, oramos los unos por los otros. Y esto es exhortación no solamente para ti que estás en tu casa, es primeramente para mí que ejerzo el ministerio en la iglesia Vida Eterna. Hemos elegido por mucho tiempo la peor parte, afanados por muchas cosas. ¿Sabes cuál es la consecuencia cuando tú te ocupas de actividades ministeriales en extremo? ¿Cuál es el resultado? El agotamiento espiritual. Cuando tú estás agotado espiritualmente te puedes frustrar porque sientes que no logras los objetivos que te trazaste en la iglesia. Se da la tibieza espiritual porque llega un momento en que tuviste tanto de la iglesia que simplemente te cansaste y no quieres saber nada de la iglesia. Entonces los hermanos, ellos mismos vienen y entierran sus talentos porque ya trabajaron tanto para la iglesia que están simplemente cansados. Déjame decirte que este es el único trabajo que no se detiene. Es la profesión que no se detiene. Pablo califica el evangelio, el ministerio, como una profesión y no se detiene. Así que el trabajo ministerial siempre va a estar, pero este no debe ser menor o diferente a la entrega espiritual. Y ojo que estoy usando dos palabras diferentes: actividades ministeriales y actividades espirituales. Y al mencionar las actividades espirituales quiero hablarte de la mejor parte, de la parte que eligió esta sierva, de la parte que eligió María. Dice el capítulo 10, versículo 42 del libro de Lucas: pero solo una cosa es necesaria, le dice Jesús a Marta, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Te pregunto yo a ti en tu casa, ¿cuál crees que es la mejor parte? El Espíritu de Dios que mora en tu corazón ya le ha dicho a tu cerebro humano cuál es esa parte. Y yo te la voy a repetir: buscar el rostro de Jesús, buscar el rostro de Dios, entregarte en devoción, meditar en su palabra, meditar en tu proceder, porque meditar en la palabra y meditar en el día a día son dos cosas diferentes. Tener una devoción más allá de lo convencional, y esa devoción más allá de lo convencional habla de: empieza a ayunar, empieza a orar fervientemente por ese milagro, empieza a accionar espiritualmente. Elige la mejor parte, elige estar en la presencia de Jesús. Quiero citar las palabras de Pablo: esta breve tribulación momentánea solamente produce en nosotros un peso de gloria y nos está preparando para cuando la iglesia sea abierta, la fiesta sea enorme y tu reencuentro con papá, tu reencuentro con Dios sea especial, pero necesitas venir lleno espiritualmente para poder conectarte espiritualmente. Si estás agotado espiritualmente, si estás gastado, si estás bajito de energía espiritual, necesitas empezar a activarte, porque eso es algo que solo tú puedes buscar y Dios te puede dar.
María dice que ella dejó, yo me imagino que ella dejó lo que estaba haciendo cuando Jesús no había llegado a su casa. Cuando Jesús llegó, dejó todo y se sentó ahí. Ella buscó a Jesús, ella se quedó ahí contemplando a Jesús. Esa es la mejor parte. Hablamos de las dos partes. Una que te produce llenura espiritual, la mejor parte, y una que te produce cansancio espiritual. Y este cansancio espiritual a veces pueden ser las actividades ministeriales, las actividades de la iglesia, que tú puedes llegar a pensar de que no, porque como yo hago X, Y o Z en la iglesia, entonces yo estoy activo espiritualmente, pero eso no lo es todo, déjame decirte. Dios necesita ese lugar de intimidad contigo. Nosotros podemos llegar a ser una iglesia muy eficiente hablando en lo ministerial, pero he visto N cantidad de iglesias que terminan siendo negligentes en lo espiritual, porque la potencia del Espíritu se mide por el mover del Espíritu que tienen sus miembros, y si todos estamos bajitos y cansados espiritualmente, yo creo que no vamos a mover las masas. Pero Dios nos tiene una promesa, Dios nos tiene un mandamiento, Dios ha ordenado las circunstancias para esta serie para que nosotros recapacitemos en que debemos, uno, descansar como debe ser nuestro cuerpo y cuidar nuestro cuerpo. Dos, descansar y estar bien mentalmente para que no seamos presa fácil de la depresión, los ataques de pánico, la ansiedad, las preocupaciones, el insomnio, y puedo enumerar una lista enorme de patologías mentales que son productos del agotamiento. Y por último, nos deja la mejor parte, la capacidad de estar bien espiritualmente. Yo quiero representar un momento con un gráfico cómo podemos esquematizar nuestro mover en la iglesia. Voy a tratar de hacerlo. Yo espero que el equipo de producción me ayude con esto. Imagínense no, acá va a salir. Tenemos un cuadrante que son las labores o las actividades espirituales, y tenemos un cuadrante que son las labores ministeriales. Acá. Labores espirituales, labores ministeriales. Y este cuadrante va de mayor a menor, es decir, tenemos muchas actividades ministeriales y pocas actividades ministeriales. Muchas ocupaciones en la iglesia y pocas ocupaciones en la iglesia. Y de este lado tenemos la labor espiritual. Cuando tenemos poca labor espiritual o mucha labor espiritual, estamos hiperespiritualizados, estamos volando, estamos queriendo desmayar a las personas con las palabras, estamos hablando en lengua, estamos hiperespirituales. Pero cuando no tenemos muchas actividades espirituales, estamos muy cercanos a estar tibios, a estar en las tibiezas. Entonces, repito, labores espirituales, labores ministeriales, muchas ocupaciones, pocas ocupaciones. Mucha espiritualidad, exceso de espiritualidad y casi nada de espiritualidad. Y quiero representar esta zona que va a salir acá en el centro, marcada con un color, se llama, y yo he buscado denominarla la mejor parte. La mejor parte es cuando tú haces un equilibrio perfecto entre tu trabajo en la iglesia y las actividades que tú ejecutas en la iglesia y tu tiempo de devoción con Dios. Dios no necesita que tú seas hiperespiritual y ayunes 40 días. Dios necesita que tú te conectes con Él y que estés en sintonía con su mover, porque si tú no estás en sintonía con Dios, su mover ministerial tampoco va a estar en sintonía. Tú puedes ir hacia la China y Dios te quiere llevar a impactar Santiago. Entonces, esta parte que sale acá es la mejor parte. Y ya para ir cerrando, quiero compartirte un versículo que yo igual le preguntaba al Señor, este mensaje puede ser un poco polémico y puede ser un poco subido de tono de cara a la gente, de cara a los hermanos, porque no tienes que estar activo en el ministerio, no tienes que estar haciendo cosas en la iglesia para que Dios demande de ti la mejor parte. Puede que tú no hagas nada en la iglesia,
Sin embargo, la invitación es a que hagas algo. Puede que tú no tengas ninguna función en la iglesia, pero igual Dios demanda que tú cuides espiritualmente de ti y elijas la mejor parte. Yo le decía al Señor, Señor, pero si yo elijo la mejor parte, estar en tu presencia, ¿cuál es el resultado, Dios, de elegir la mejor parte? Y miren qué maravilloso es Dios. Salmos capítulo 16, versículo 10 y 11. Es un texto muy de contexto, pero quiero que ustedes elijan la mejor parte. Dice, versículo 10 del capítulo 16. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice el 11, que me llena. Este versículo me impacta y me ministra y creo que es lo que tú y yo necesitamos escuchar y recibir de parte de Dios. Y quiero que si estás tomando nota lo escribas por ahí, te lo memorices, lo pegues en la puerta del refrigerador. Dice el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese es el resultado de elegir la mejor parte. Dice la Biblia que María estaba a los pies de Cristo. ¿Y qué encontraba María a los pies de Cristo? Déjame decirte lo que el Salmo 16, versículo 11 dice. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Date un break y verás esa plenitud de gozo y esas delicias que el Señor quiere preparar y que solamente te las va a poder mostrar en ese lugar de encuentro contigo. Dios necesita que estés sano físicamente, mentalmente y espiritualmente. Dios lo anhela de corazón, lo hemos hablado durante 4 semanas y el llamado es a que tú puedas tomar y hacer parte de esa plenitud que dice la Biblia. El llamado es que tú puedas tomar y hacer parte de esas delicias que habla la Biblia y que solo tú las puedes descubrir. Conclusiones de esta predicación para ir cerrando. 1. Es más importante el Dios del ministerio, el Dios que da el ministerio, que el mismo ministerio. A veces cuidamos mucho más el ministerio que nuestro contacto con el Dios del ministerio. 1. 2. Dice, el descanso espiritual se logra en la presencia de Dios. Solamente en la presencia de Dios se logra el descanso espiritual. El descanso espiritual se logra en su presencia. 3. Lejos de Él, lejos de su presencia, nada podemos hacer. Y esto aquí quiero hacer un paréntesis y compartirle un versículo a ustedes. Dice Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Probablemente tienes mucho tiempo trabajando en el ministerio y los frutos no son palpables. Probablemente necesitas conectarte a la vid, conectarte más. Es obvio que si nosotros estamos reunidos hoy hablando del Evangelio, recibiendo palabra, estamos conectados a Dios. Pero la demanda el día de hoy es que tú te conectes especialmente en Dios. Dice, cuarta conclusión, repaso. El Dios que da el ministerio es más importante que el ministerio. El descanso espiritual se logra solamente en la presencia de Dios. Lejos de Él nada podemos hacer. 4. El agotamiento espiritual trae como consecuencia la tibieza espiritual. No hay mucho más que buscar allá de esta conclusión. Y 5. La mejor parte es el equilibrio entre la labor ministerial y la labor devocional o espiritual. Esa es la mejor parte. Ni muy Marta ni muy María.
un equilibrio. Dios necesita que trabajes en la obra, pero también necesitas que te llenes del Dios de la obra. Quiero invitarte a que ahí donde estás, oremos juntos por nuestro compromiso de cara a Dios y la iglesia. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y respires un poco la presencia de Dios y disfrutes la vida que Dios nos da en esta mañana. Mucho frío, por cierto, pero Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Amado Dios, en este momento te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos, Dios, que guíes nuestro espíritu a conectarnos contigo, Señor. Si en algún momento, Señor, hemos sido negligentes, Señor, de nuestra devoción, te pedimos, Señor Jesús, que nos guíes a tu voluntad, Señor Jesús, porque todas las cosas nos ayudarían a bien, Dios. Padre, reclamamos como hijos tuyos, Señor Jesús, Padre, esa plenitud de gozo y esas delicias que tú has reservado para los que habitan en tu presencia, Dios. Señor, en este momento te pido perdón, Señor, por ser negligente y no cuidar de mí, ni físicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente, Señor. Padre, te pido que así como hiciste con Jonás, que hiciste florecer una calabacera, así como hiciste con Elías, Señor, que lo alimentaste mientras estaba en la cueva, Dios. Yo te pido, Señor, que nos permitas descansar y reposar, Dios. Padre, que nos permita, Señor, acceder a ese break que tú nos estás invitando a recibir, Dios. Padre, que si mis hermanos han estado agotados, Dios, si han estado preocupados, Señor, tú seas su inyección de energía, Dios, y tú les des las fuerzas del búfalo que habla la palabra. Dios, te doy gracias por esta maravillosa serie, Señor, porque tanto yo, Señor Jesús, como los que están conectados, Señor, a través de esta pantalla la necesitaban, Dios. Gracias porque eres maravilloso, Señor, y sé que podremos vivir esa plenitud de gozo, Señor Jesús, Padre, y esas delicias delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si sientes además que si es la primera vez que tú has escuchado un mensaje como este, primero te pido perdón por el tono muchas veces, pero Dios también tiene reservado un descanso para ti. Y ese descanso no es en el más allá, es ahora. Dios quiere hacer un break contigo especial ahora. Así que si tú sientes en tu corazón que quieres acercarte a Cristo y deseas hacerlo a través de una oración en la que yo te voy a guiar, créeme que vas a acceder a ese descanso. Así que te invito a repetir brevemente conmigo. Señor Jesús, en este momento, te recibo como mi Señor. Te declaro como mi Salvador. Señor Jesús, limpia mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, entra en mi corazón y mora en él. Amén y amén. Qué maravilloso respiro se siente de parte de Dios, entendiendo de que Dios va a ordenar todo para que nosotros descansemos. Así que yo particularmente estoy listo para mis próximas vacaciones. No, mentira. Quiero que avancemos, quiero retarlos. Espero que cada uno durante la semana haya cumplido los retos que hemos ido compartiendo semana tras semana. Si sientes que se te pasó a anotar algún reto, en las historias de Instagram y de Facebook de la iglesia los estamos compartiendo semana tras semana. Yo creo que a continuación de este servicio los vamos a colocar todos para que tú los puedas hacer. Y de igual manera te invito a ejecutar los retos de esta semana. Son sencillos, son solo 3. 1. Analiza cuánto tiempo dedicas a las actividades ministeriales de la iglesia esta semana. 2. Analiza cuánto tiempo dedicas a lo espiritual esta semana.
Y 3, suma ese tiempo y pide a Dios que te haga vivir en la mejor parte. Sencillo, 3 cosas. ¿Cuánto tiempo inviertes en lo ministerial? ¿Cuánto tiempo inviertes en lo espiritual? Y que Dios te haga vivir la mejor parte, que es el balance. Así que, hermanos, gracias por este maravilloso momento. Gracias por este tiempo tan especial. Te bendigo, te abrazo y te invito a que nos conectemos la próxima semana. Si sientes que este mensaje le puede servir a una persona, nosotros lo compartimos por todos nuestros medios sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, queda guardado, así que puedes compartirlo, sería de bendición. Te bendigo a ti y a tu familia. Nos vemos la próxima semana.